Dirección General de Educación Extraescolar, nivel primario, PRONEA. Profesor Carlos Enrique Perpichía. Muy bien, vamos a explicar entonces el tema de agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas de la etapa 2, módulo 2 de primaria. Muy bien, acá dice instrucciones, divida en sílabas, o sea, los grupos de letras que se pronuncian en una sola emisión de voz, y subraya la sílaba que se pronuncia con más fuerza, o sea, la sílaba tónica. Vea el ejemplo, vegetal. La sílaba que se pronuncia más fuerte es tal, por eso está subrayada. Voy a dar unos ejemplos más. Por ejemplo, acá voy a separar lo que es música. Mu, si, ca. Ya está separada y la sílaba que más se pronuncia fuerte es la sílaba mu. Aquí estamos. Vamos ahorita con una palabra más. Por ejemplo, voy a separar la palabra lámpara. Lámpara. ¿Sí? Ahí ya separé lo que es la palabra lámpara, y la sílaba que más se pronuncia más fuerte es lam, porque ahí lleva la tilde. Y así es como ustedes deben de realizar con las siguientes tareas, con las siguientes palabras, perdón. Después vamos a observar el siguiente cuadro, pero previo a eso yo les quiero ejemplificar lo siguiente. Acá está la palabra cómetelo, ¿sí? Acá tenemos 4 sílabas. ¿Cuáles son esas 4 sílabas? Lo. Cuando a esta sílaba le vamos a llamar última sílaba. A esta otra sílaba le vamos a llamar penúltima sílaba. A esta otra sílaba le vamos a llamar antepenúltima sílaba. Y a esta otra sílaba le vamos a llamar antepenúltima sílaba. Eso significa que cuando básicamente todas las palabras pues, se pueden dividir, y dependiendo en qué orden, pues así las vamos a llamar. Vamos a repetir: última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba y antes de la antepenúltima sílaba. Entonces esa es la forma en que vamos a dividir las palabras. Después de que ya sabemos que esta es última sílaba, penúltima, antepenúltima y antes de la penúltima sílaba, vamos a ver cuáles son entonces las palabras agudas. Dice que las palabras agudas llevan el acento o la sílaba tónica en la última sílaba, ¿sí? Como ustedes ya saben básicamente cuál es la última sílaba, cuando lleve el acento en la última sílaba, entonces serán palabras agudas. ¿Y cuál es acá en este caso en donde lleva el acento más fuerte o la tilde? Es acá. ¿Sí? Entonces cuando las palabras lleven el acento más fuerte acá, o en este caso por ejemplo la tilde, entonces las vamos a llamar agudas. Básicamente acá es una palabra aguda porque dicen que llevan el acento o sílaba tónica en la última sílaba. Muy bien, después de eso vamos a ver cuáles son las graves. Dice que las graves son las que llevan el acento o sílaba tónica en la penúltima sílaba. ¿Cuál es la penúltima sílaba acá? Es esta, ¿sí? Porque esta le vamos a llamar acá nosotros última, penúltima, antepenúltima y acá antes de antepenúltima sílaba. Entonces cuando la sílaba tónica o en este caso la tilde esté sobre la penúltima sílaba, las vamos a llamar palabras graves, ¿sí? Ojo con eso, muy bien. Vamos entonces con la siguiente. Vamos a ver cuáles son las esdrújulas. Esdrújulas, vamos a agregarle una S acá. Bueno, ahí estamos. Esdrújulas. Dice que las palabras esdrújulas llevan acento o sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. Voy repitiendo. Esta sería la última, penúltima, antepenúltima y antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, como acá dice, llevan acento o sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, eso significa entonces que la antepenúltima sílaba es acá. ¿Sí? Entonces, cuando las palabras lleven acento en la antepenúltima sílaba, eso significa que entonces serán
esdrújulas. ¿Estamos? Muy bien. Después de eso nos vamos a trasladar al tema de sobreesdrújulas. ¿Cuáles son las sobreesdrújulas? Dicen que las sobreesdrújulas llevan acento o sílaba tónica antes de la antepenúltima sílaba. Vamos a repetir nuevamente. Esta es la última, esta es la penúltima, antepenúltima sílaba y esta es antes de la antepenúltima sílaba. Entonces acá la sílaba que lleva más fuerte o que lleva tilde, pues básicamente es tra. Atrápamelo, ¿sí? Atrápamelo. Entonces lleva el acento o la sílaba tónica acá en tra. Atrápamelo. Entonces cuando las palabras lleven acento fuerte o llevan la sílaba acá, pues entonces serán sobreesdrújulas. Después de que ya hayamos visto eso, nos vamos a trasladar entonces acá en este cuadro. Dice, observa el siguiente cuadro sobre la clasificación de palabras según la ubicación de su sílaba. Es lo que yo ya les expliqué. Las agudas son cuando llevan la sílaba en la última, ¿sí? La última. Las graves son, por ejemplo, acá tenemos la palabra bambú, ¿sí? Acá observen, bambú. Y básicamente pues lleva ese acento en la última sílaba. Aquí en la siguiente palabra que es difícil, el acento está básicamente en la penúltima sílaba. Entonces por lo mismo pues va a ser entonces una palabra grave. En la siguiente palabra vamos a encontrarla y es cámara, ¿sí? Acá en la palabra cámara el acento lo lleva en la antepenúltima sílaba, o sea aquí, miren, cámara, suena más fuerte la sílaba K, entonces será una palabra esdrújula. Y acá pues básicamente vamos a ver una sobreesdrújula. Dice que la sobreesdrújula va a llevar en este caso el acento en la antes de la antepenúltima sílaba, ¿sí? Dígamelo. Acá tenemos lo que es la última, la penúltima, antepenúltima y acá es antes de la antepenúltima sílaba. Entonces así es como se van distribuyendo las palabras. Muy bien, después de que ya logramos ver eso, entonces vamos a pasar al siguiente. Dice, escriba las palabras que dividió en sílabas abajo de la columna correspondiente. Vamos a escribir cuáles son las agudas, cuáles son las graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. ¿Cuáles palabras? Estas, observen, estas son las palabras que vamos a escribir, vamos a clasificarlas, si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Por ejemplo, en este caso, vegetal, que ya la tenemos acá, vegetal, aunque no lleve tilde, el acento más fuerte está en tal, entonces vamos a escribir acá con agudas. Recordemos que agudas se dijo en la instrucción de que son las que llevan acento en la última sílaba. ¿Cuál es la palabra? Vegetal. Disculpen, se me olvidó. Vamos a escribirlo entonces. Vegetal. ¿Por qué? Porque lleva el acento más fuerte en la última sílaba. Esta sería para agudas. Y así van viendo ustedes si son agudas, si son graves, si son esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahí se recuerdan que las agudas llevan el acento o tilde en la última sílaba. Aquí en el caso de las graves llevan el acento en la penúltima sílaba, penúltima sílaba. Muy bien. Las esdrújulas son las que llevan el acento o la tilde en la antepenúltima sílaba. Y las sobreesdrújulas son las que llevan el acento o la tilde en ante de la antepenúltima sílaba. Así es. Entonces ustedes lo que van a hacer es ir escribiendo las palabras que vimos arriba
escribirlas acá, dependiendo de si son agudas, graves, esdrújulas o sobreesdrújulas. Muy bien, ya después de esto pues vamos a responder estas preguntas. Dice, escriba las palabras que dividió en sílabas abajo de la columna correspondiente. Esto es lo que ya hicimos acá. Muy bien, entonces ahorita vamos a responder estas preguntas. Dice, las palabras agudas cuando la sílaba tónica es la, escribimos entonces nosotros acá, lo vamos a ver con letra más grande, la última sílaba. Las graves son cuando van en dónde y ustedes van a escribir acá la respuesta. Muy bien, aquí estamos entonces con el tema de lo que son las agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Espero haya quedado claro el tema y les deseo lo mejor.